No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti, nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseado, deseada, te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi, pataleando, indefenso en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirado, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Tal vez nadie te cuidó, nadie tuvo cuidado, te has sentido así. Pero el Señor te dio la orden de que vivieras. Y por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Porque Él dice, vive, vive, vive. Todas las heridas, las fisuras que has tenido que padecer durante todo este tiempo, hoy se cierran. Hoy se cierran. Porque el Señor ha dado la orden de que ese ciclo de dolor muera y nazca hoy el ciclo de la sanidad y la restauración. Amén. Tomen su asiento. Comencé al revés, por orden del Señor. Yo decía, ¿a qué vamos así de lejos? ¿Por qué me convocas? Y hay tres cosas que el Señor está haciendo en esta temporada. Está trayendo orden, está trayendo sanidad, reconciliación, fructificación, expansión. ¿Qué está trayendo el Señor? Orden, fructificación, expansión. Pero para que haya expansión, tiene que haber orden. Cuando nuestra vida está en desorden, entonces no se puede manifestar la gracia, la sabiduría, el poder. Por eso, al principio, ¿cómo comienza el Génesis? Había un desorden. Había algo que no estaba ajustado conforme al diseño y al propósito del Padre. Y antes de que el hombre fuera colocado para ejercer su gobierno, el Señor comenzó a establecer y a organizar. El orden de Dios fue estructurado, ideado, planeado y ejecutado en el sacrificio de Yeshua. Y cuando nuestra vida no está en orden, por mucha unción que yo tenga o que yo reciba, no va a poder funcionar, porque no hay estructura para soportar la unción. En esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de cómo la estructura interna te ayuda a sostener el peso de gloria que el Señor en esta temporada derrama. Y cuando leí allí en Ezequiel capítulo 16, el Señor me llevaba al origen. Muchas veces comenzamos a caminar con Yeshua, a aprender de Él, a crecer, a aprender textos bíblicos,
Muchas veces comenzamos a memorizar la palabra, a hacer ejercicios espirituales, pero con una estructura interna tan debilitada, tan rezagada, tan marcada, que quedamos tirados en el camino, rompemos relaciones con la gente que nos rodea, cortamos los puentes, las conexiones que el Señor pone a nuestro alrededor, porque tenemos fisuras en nuestro carácter que nos impide sostener relaciones sanas, saludables con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Y hoy el Señor me ha dicho, esas fisuras se cierran para darle lugar a mi gloria. Vamos a ser ungidos, vamos a ser sumergidos en su presencia, y nada puede impedir que el Señor te unja en esta tarde. Por eso Él va a echar un poquito, va a hacer que echemos la mirada un poquito hacia adentro y comencemos a mirar dónde están esas fisuras, presentársela al Señor para que Él comience a organizar nuestro interior. Y quiero comenzar esta enseñanza con un hombre nos hace falta una tribu. Quiero que 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 9, vamos a estar compartiendo allí esta escritura. Sanidad y restauración para ser enviados. Primero de Samuel capítulo 9, versículo 15, dice: del capítulo 9 al capítulo 15, perdón. Entonces Samuel, capítulo 10, tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciosa. Tomó el Señor a Saúl y lo escogió y lo ungió, porque Saúl fue ungido desde la necesidad que había en una nación. Saúl fue ungido desde la necesidad que había en una nación. Y desde esa necesidad debía pasar un proceso de madurez para alcanzar el propósito. Pero Saúl se quedó con la unción y descuidó su carácter, su estructura interna. Fue escogido, fue ungido y fue puesto. Pero él tenía que ser procesado en el camino para que luego de esa Gracias. Luego de ese ungimiento que tuvo, vinieron muchas cosas, y yo voy a ir leyendo y usted va conmigo. Voy a tratar de ser lo más precisa. Israel estaba desesperado por tener un rey como las demás naciones, y Dios le permitió que Saúl fuera levantado como rey. Pero hay evidencia
evidencia de que a pesar de haber sido ungido, Saúl no estaba preparado. Y esa falta de entrega y de preparación, no porque dependía de Dios. Miren, hay una cosa que Dios hace, y es llamarnos, ungirnos, pero nos toca a nosotros trabajar con nuestras estructuras internas, que son las que necesitan ser procesadas para que podamos cumplir con esa encomienda. Y Saúl tenía algunas cosas que la vida había demarcado en su vida. Y lo primero que tenía Saúl era una baja autoestima. ¿Por qué tenía Saúl una baja autoestima si su nombre, ustedes saben qué significa el nombre de Saúl? Es deseado. El deseado. El nombre de Saúl no encajaba con la creencia que él tenía de sí mismo. Cuando Dios lo llama, mire, él tenía una apariencia física perfecta, porque la orden que Dios le había dado a Moisés, al profeta, Samuel, le dice, un hombre alto, con las descripciones precisas, y Saúl encajaba. Pero Saúl, aunque tenía apariencia visible ante los demás como el hombre adecuado, creía que él no era adecuado, que él no cumplía con los requerimientos que se estaban dando en ese momento. Y esta mañana conversaba con unas mujeres y yo les decía, a veces estamos más enfocados en cómo nos ven los demás que cómo nos ve Dios. Y nos esforzamos por presentar una imagen linda, bella, agradable, atractiva hacia los hombres, pero con una imagen desdibujada, deteriorada delante de la presencia del Señor. Y eso nos lleva al fracaso. Saúl se presentó delante de los hombres y fue ungido, pero él tenía baja autoestima. Cuando le dijeron, hey Saúl, ven que el Señor te llama, vas a ser ungido, él dijo, ¿por qué a mí? Si yo pertenezco a una de las familias más pequeñas de Israel. Usted lo puede leer allí en el capítulo de 1 Samuel, desde el 9 al 15. Él creía que era poca cosa para cumplir con la encomienda que el Señor le estaba exigiendo. Y tal vez muchos de nosotros a veces hemos pensado que no calificamos para la demanda que Él nos está haciendo en este tiempo. Baja autoestima, porque nos estamos midiendo como miden los hombres y no como te mide Dios. Porque los hombres ven lo que les conviene, las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y hay cosas que deterioran nuestro interior, que desdibujan nuestra estima, nuestra valía, y nos lleva a tener un comportamiento no adecuado, actitudes no adecuadas, no conforme a uno que es ciudadano del reino, sino a uno que es mendigo de amor. Saúl dijo, porque a mí yo vengo de abajo, yo vengo de la más pequeña familia. Él se veía pequeño, limitado, incapaz, porque su identidad estaba quebrada. Operaba desde el temor y la inseguridad. Cuando le preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón en el cual Dios le estaba proyectando en 1 Samuel 10:22, lo pueden leer ahí. Dije que iba a ser muy te di toda la cita, pero todo lo puedes buscar en el capítulo 10. Cuando le preguntaron dónde está Samuel para ser ungido, él estaba escondido en el bagaje.
él estaba huyendo a la unción. No huía porque no sabía, huía porque estaba quebrado, porque pensaba que no era el adecuado para la encomienda que el Señor le estaba designando. Pero ¿cómo se produce esa fractura en nosotros? ¿Cómo se produce ese quebrantamiento que arrastramos hasta la edad adulta y nos lleva a tener un carácter distorsionado? Nos lleva a tener acciones, a realizar acciones que no se ajustan a la palabra. Y ayunamos y buscamos y nos sometemos 40 días de ayuno, vigilia y oren por mí, hermanos, y todo lo demás, pero nada pasa. En Ezequiel capítulo 16, el Señor marca la línea de cómo nos encontró a muchos de nosotros. Tal vez vienes de una familia quebrada. Tal vez no fuiste el mejor dentro de tu familia. Tal vez en tu niñez no te crió tu papá, tu mamá. O tal vez eres el resultado de hogares fragmentados. Tal vez no fuiste ni siquiera deseado en tu niñez. Y produjo una fractura, una herida que con el tiempo se fue no cicatrizando, se fue tapando con las diferentes acciones que nosotros hacemos, los roles que desempeñamos, y creemos que ya eso es parte de nuestra historia. Pero cuando somos llamados por el Señor e intentamos caminar con Él de la mano, entonces vienen los problemas y las dificultades y preguntamos, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué todavía estoy reaccionando así, con amargura? ¿Por qué todavía me tiene que doler aquello que hace 10, 15, 20 años viví? ¿Por qué todavía me tiene que fastidiar cuando alguien me llama la atención? ¿Por qué todavía me tengo que sentir así como poca cosa, como siempre me siento como atrás, no me atrevo ni a levantar la voz? ¿Por qué estoy tan relegado? Por las fisuras que a veces nosotros no hemos cerrado en nuestra vida, producto de todas las malas experiencias que personas han tenido con nosotros. Y hay una palabra fuerte que me decía el Señor: no intentes retener la unción con heridas en tu corazón. No lo intentes. Las grietas internas terminan afectando el propósito. Ahora, hace unos días, mi corazón estaba triste. Gente que hoy no está con nosotros. Y yo le decía, Señor, duele, ¿verdad? Cuando personas que amamos dicen, determino y tomo la decisión de alejarse por X o Y circunstancia. Y yo le decía al Señor qué pasaba, y él me decía, porque sus corazones no han sido sanados. Y para evitar la confrontación se alejan en vez de enfrentarla para ser sanados. Las grietas internas terminan afectando el propósito. Las heridas no sanadas producen decisiones incorrectas. Y ya voy a decirles por qué. Con toda esa deformidad que tenía Saúl en su mente, de que no era capaz, de que venía de una tribu pequeña, de que él no era el adecuado, comenzó a gobernar, comenzó a reinar. Y como tenía esa mala formación y esas marcas en su herida, en su vida, él quiso agradar. Terminó agradando a los hombres y no agradar a Dios. ¿Por qué terminó agradando a los hombres? Porque tenía temor de ser rechazado.
Quería quedar bien con los demás. Quería ser catalogado como el mejor rey, sin importar a qué precio. ¿Sí ven? Y cuando intentamos nosotros quedar bien con los demás, para ganar favor de los demás, pero un corazón herido, ofendido, por lo que me hicieron, por lo que dejaron de hacerme, por lo que me dijeron, que marcó mi vida y me dijo, yo nunca voy a poder salir de ahí. O dijeron, tú no sabes hacer nada. O dijeron, no, ¿para qué vas a servir tú si tú miras dónde vives, cómo vives? O te dijeron, yo no sé por qué viniste a nacer. O yo no sé tú por qué, cómo estás en esa condición si no sirves para nada. ¿Sabes? Hay palabras que son como martillos que rompen la roca. Y aquí hay personas que fueron marcadas negativamente con palabras. Y esas palabras las dijeron personas que estaban en autoridad. Te han maltratado, te han menospreciado, te han rechazado, han puesto en poco tus talentos, tus capacidades. Han puesto en poco tu productividad. Por eso hoy el Señor dice, hoy voy a ungir tu boca. Hoy voy a ungir tus labios para que comiences a hablar la verdad y no la mentira que el enemigo sembró a raíz de otras personas. Porque el menosprecio y el abandono dejan fisuras. Mujeres, el abandono deja fisuras. Tú no las ves, pero se sienten. El rechazo deja fisuras. No las ves, pero se huelen. El rechazo. Fuiste rechazado, rechazado. ¿Qué hizo Saúl? Buscó aprobación. Porque temía al pueblo. Cuando le preguntan, Dios le da una orden a Saúl. Le dijo, Saúl, mata a todos los que estén allí que son enemigos. Esa fue la orden de Dios. Mira hasta dónde llega la capacidad de una herida, de una fisura en nuestra vida, que nos lleva a la desobediencia de la palabra del Señor. Se le dio una orden, pero él responde cuando se le va a confrontar. El profeta lo confronta. ¿Por qué no obedeciste? ¿Qué le dice? Tuve miedo de lo que iban a pensar de mí. ¿Por qué muchas veces no hacemos lo que Dios nos manda? Por miedo a quedar mal. Por miedo a que se diga de mí. El temor al rechazo en la vida de Saúl gobernaba más su corazón que la obediencia, y lo llevó a cambiar la instrucción de Dios por una decisión humana. Y la respuesta que le dio Papá Dios a Saúl fue: se complace o me complazco yo tanto en los sacrificios
como en que se obedezca mi palabra. La falta de sanidad terminó desviándolo del propósito. Y una persona herida puede alterar el propósito. Ojo, no el diseño. No el diseño. Hay un diseño marcado para cada territorio, para cada ministerio. Hay un diseño de parte de Dios para cada familia. Pero la falta de sanidad puede afectar el propósito de Dios para que su diseño se cumpla. Y aunque fue ungido, no alcanzó el propósito. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Número 1, no tuvo sensibilidad espiritual. Gobernó desde el celo y la inseguridad, desde la envidia, desde el orgullo, desde el temor, desde la comparación. Persiguió a los que no eran sus enemigos, en lugar de cumplir su misión. Porque a veces creemos que el culpable de nuestra derrota es el hermano, el que se fue, el papá, el tío, el abuelo. No hay culpables humanos. A causa de estar alejados del Señor, somos quebrantados. Hay una escritura que a mí me gusta mucho, que quizás por muchos años la hemos escuchado y la hemos leído. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra cobertura, allí somos guardados. Cuando no tenemos a nuestro Padre Celestial como nuestra cobertura, somos quebrantados. Y cada uno de nosotros fuimos quebrantados por estar fuera de la cobertura espiritual. Pero ¿qué hace el Señor hoy? ¿Qué hace el Señor hoy? Quiere sanarnos, restaurarnos. Y quiero salirme un poco del marco que tengo aquí, que me es difícil seguir. Recibí al Señor a los 20 años. Y cuando llegué a la congregación creí que todo estaba perfecto en mí. Fui ungida para desarrollar una misión juntamente con mi esposo. Pero las marcas que tenía en mi corazón comenzaron a hacerme presión interna, no externa. Por fuera todo era perfecto. Por dentro una lucha que no cesaba. Porque vivía con el recuerdo de un papá que nunca estuvo y que pudo haber estado y que pudo haberme amado y que pudo haberme abrazado. Mi papá nunca me abrazó. Vivía con ese recuerdo. Yo nunca escuché decir a mi papá te amo. Y lo busqué, lo señalé y lo menosprecié. Hasta que un día entrando en intimidad con el Señor, y yo pensé que estaba bien. Cuando entré en intimidad con el Señor, Él me dice, perdónalo. Y ahí comenzó el proceso de la restauración.
Y detrás de ese perdón de mi papá vinieron muchas otras cosas más, muchas otras personas que perdonar. Pero eso fue el inicio de un cambio profundo en mi vida. Pero bueno, ya yo tuve una familia, usted puede decir, mi familia, mis padres me amaron, mis abuelos, todo fue perfecto, pero me casé. Y tuve un esposo, o sea, no estoy hablando de mí, estoy hablando de un supuesto. Entonces pudo haberse casado, tuvo una esposa, un esposo que pudo haber marcado su vida negativamente. Y yo les digo algo, negar no es sanar, olvidar no es sanar, olvidar no es sanar, olvidar es tapar. No, ya eso pasó. Pero va a removerse cuando venga una situación parecida y te va a hacer mirar atrás. Porque la restauración que el Señor quiere hacer en este tiempo es para que podamos soportar la unción que se requiere en este tiempo. Necesitamos ser valientes. Pero si usted está en medio de una batalla con una herida en el pie, eso le va a restar velocidad. Por eso cuando mi esposo hablaba de que cuando cruzamos el Jordán, ya fue otra cosa. Porque chévere atravesar el desierto en compañía de papá, espectacular. Pero el desierto, el Jordán, cruzar el Jordán y pasar allá a conquistar lo que le pertenece, se necesitaban pantalones. Necesitamos ser determinados en esta mañana. Ya no llores por lo que te hicieron. Ya no llores por lo que pudo ser y no fue. Suéltalo, déjalo ir. Suelta lo que viviste allá, que te marcó. Perdona, sana. Ya no mires más desde el dolor, porque hoy tu dolor se va como aguas que pasaron. A las mamás, perdonen a sus hijos todos los días. No espere recibir gratitud de sus hijos. Santo. Si espera recibir agradecimiento por que sus hijos le agradezcan, va a ser herido. Parece lo contrario, ¿verdad? Pero cuando tenemos expectativas equivocadas, nos fracturamos. En esta mañana te dice el Señor, la unción sin sanidad puede destruir tu propósito. Las grietas internas salen a la luz en medio de las relaciones. Dios hoy sigue buscando personas dispuestas a ser sanadas. Porque Dios no unge máscaras. Dios no unge máscaras. Dios restaura corazones para establecer su propósito eterno. Magali,
que Dios te sane. Que Dios sane tu corazón. Marta, aún Dios no ha terminado. A veces pensamos que ya. Sandra, tú sabes que sí. ¿Cuántas veces fuiste menospreciada? Daniela, papá no ha terminado con ninguno de nosotros. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Aida. Aida. Isaías 54, Aida. Como la mujer que es repudiada y rechazada. Aida. Ve profundo. Luis Ricardo. En algún momento creíste que no se podía. Ve profundo, hijo. El Señor, cierre sus ojitos. Ciérrelo. Porque si no hay sanidad, la unción no es soportada. Catalina. Lleva tu tristeza ante los pies del Señor. Miren, hay cosas que son tan sutiles que parece que no nos afectaran, porque se presentan, nos vuelve duros. Y nos hace insensibles. Pero Él está aquí. ¿Cómo fue tu relación con papá y mamá? ¿Cómo fue tu relación con el ministerio donde saliste? ¿Cómo fue tu relación con tus autoridades? ¿Qué fisuras pudieron haber quedado que hoy te tienen patinando en el mismo lugar? Aquí estamos, Señor. Esto no es de fuerza, Señor. Paramos nuestro corazón para entrar en orden, Señor. Hoy entramos en orden. Hoy perdonamos, Señor, a aquellas personas que ya no están. Hoy perdonamos, Señor. Perdone a sus hijos. Yo percibo aquí. Hay mamás y hay papás que tienen que perdonar el comportamiento de sus hijos. Produce dolor, produce tristeza. Perdóname. Perdona
Perdonad a pastores, ministros que tal vez no te entendieron, que no comprendieron lo que estaba pasando en tu vida. Perdona a tu esposa, a tu esposo, al papá de tus hijos. Hazlo, eso no es pérdida. Eso no es pérdida. Eso no es pérdida. ¿Qué áreas de mi corazón aún necesitan sanidad? ¿Estoy buscando aprobación humana más que obediencia a Dios? ¿Estoy preparado para sostener aquello que le estoy pidiendo a Dios? ¿Estoy permitiendo que Dios restaure mi identidad? ¿O estoy tras la unción y el reconocimiento, mas no tras mi restauración? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te habías visto? Cuando ministrábamos al principio la adoración, el Señor hablaba y decía: hoy quiero que estén desde la esencia de ustedes, adorándole a Él. Y el rendirse también es adoración. El perdonar también es adoración. Y si esta palabra te ha hablado en esta mañana, yo te voy a pedir que pases aquí adelante.